de esos dones que el Señor nos ha dado. Y todos tenemos dones, algunos tenemos más, algunos tenemos menos, pero todos poseemos un don. Algunos lo tenemos como el último, todavía está guardado abajo. Algunos ya los pusieron a trabajar, pero qué terrible es para aquel que todavía lo tiene guardado. Yo le invito a que en el nombre del Señor que saque ese talento y lo ponga a trabajar. Todavía es tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y todavía estamos en tiempo de poner a trabajar ese don que Dios nos ha dado a todos. Oremos. Señor y Padre, gracias por esta invitación tan hermosa que haces a tu pueblo, Señor, constantemente. Y hoy, Señor, con alegría vemos que tu pueblo acude, Señor, a tu casa, Señor, para entregarte la honra y la gloria tuya, Señor, porque todo es tuyo, Señor, y de ti, Señor, viene todo. Viene de lo alto. Por eso hay gratitud en nuestros corazones, porque tú, Señor, no dejas de invitarnos, de exhortarnos, Señor, a que nos reunamos y sobre todo buscando la unidad, que eso es lo principal, Señor, la unidad de tus hijos. Gracias, Padre, por esta exhortación de esta tarde y gracias, Señor, porque les das el privilegio a tus siervos, Señor, de compartir la palabra tuya. En el amor de Cristo le pedimos. Amén. Amén. Talentos recibidos. Todos hemos recibido en nuestra vida algún talento, algo que nos han proporcionado. Mi suegro, que asistía a esta iglesia y que no me gustaba venir el 24 a visitar, porque siempre a la hora de la cena parecía ser que era una cena amarga. A los 3 hijos y a mí nos sentaba y nos empezaba a preguntar: ¿aún tierra más? Ya se acabó el año y no hiciste nada. Y así empezaba, despacito. No me gustaba. A la hora que cenaba me sentía como si trajera un centavito en la boca, amargo, porque nos exhortaba de una manera dura, pero a la postre era la verdad de que estábamos perdiendo el tiempo y no estábamos haciendo absolutamente nada. Creo que él fue el que empezó a abrir en mí el deseo de aprender y de estudiar. Hoy le doy gracias a Dios porque esas palabras que nos decía cada 31 de diciembre o cada 24 de diciembre, hoy están dando los frutos. Y le reconozco sus buenas intenciones de exhortar. Y aquí, esta exhortación que nos hace, nos da un ejemplo de una persona que está viajando a un país lejano. Ese es el ejemplo que nos pone. Pero aquí Cristo está hablando de su ausencia, pero también está hablando de su retorno. De las dos cosas está hablando, de su ausencia y de su regreso. Pero ¿qué pasa en este lapso de que el Señor no está? Bueno, mientras eso sucede, nosotros como creyentes tenemos que estar trabajando ¿con qué? Con fidelidad y con diligencia en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que cuando Él regrese, quiere encontrarnos trabajando. De esa manera es el gozo del Señor, ver a sus hijos trabajando. Eso es lo hermoso y en lo cual Él se deleita en ver a su pueblo. Así es, con fidelidad y con delicia. Y de esta manera su trabajo va a ser recompensado. Grandemente va a ser recompensado. Pero también va a haber castigo para aquel que no hizo el trabajo. Eso definitivamente que va a haber, porque hemos tenido el tiempo suficiente como para hacer la chamba. Primero llamó a sus siervos, aquellos siervos, aquellos que son de los suyos, a los cuales confió los bienes. Fíjense nada más, qué oportunidad tenemos que Dios nos está confiando a nosotros. Ni a los ángeles ha permitido venir a predicar. Y nosotros le tenemos ese enorme privilegio de compartir la palabra de Dios. Ni ellos tienen ese privilegio. Nosotros sí gozamos del privilegio de compartir la palabra. Y esto es lo que está sucediendo en Él. Mientras Él está ausente, dice, quiere que sus propiedades deben ser 3 cosas. Deben ser cuidadas, deben ser incrementadas, pero también deben de ser mejoradas.
Vean ustedes lo que pide el Señor de cómo debemos de tratar los dones que Él nos dejó. De esta manera, cuidándolos, incrementándolos y mejorándolos. Y ahorita lo vimos en el relato de los 3 siervos, lo que hicieron los 3, ¿verdad? Uno no hizo la chamba. Y ya sabemos el final de lo que va a suceder con ese siervo inútil. Así es, pero Él quiere que nos pongamos a cuidar lo que Él nos ha dado, que lo incrementemos y que lo mejoremos. Todas las propiedades del Padre es el mundo, pero también son las almas. Todo es propiedad del Señor. Es la misma misión que tuvo su Hijo Jesucristo. La misma misión que tuvo el Hijo Jesucristo es la misma función que nos está dando a nosotros. Fíjense más qué privilegio. Al igual que su Hijo que lo mandó a trabajar, también nosotros debemos hacer lo mismo que Él. Un doble privilegio para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo también lo que vino a hacer su Hijo Jesucristo, a predicar la palabra, abrir los ojos a aquellos que todavía no despiertan. Y a cada siervo el Señor entregó una porción diferente de sus bienes. ¿Ustedes lo vieron? Fueron 5, fueron 2 y fueron 1. Ahorita vamos viendo por qué el Señor lo distribuye de esta manera, dejándonos al cuidado de ellos, pero esperando que cada uno lo trabajara. Esa es el consuelo. El consuelo de como padres con los hijos es de que un día después de su carrera ellos ya puedan trabajar y ya puedan depender de ellos mismos. Ese es el consuelo, ese es el gozo de un padre, de ver que sus hijos ya caminan solos, que ya no tenemos nosotros esa responsabilidad de estar sosteniéndolos en todo. Así el Padre es donde Él se goza, pero el cuidado va a estar permanentemente con nosotros. Él les dio de acuerdo a su capacidad, fíjense, les dio de acuerdo a su capacidad. ¿Por qué? Porque no tienen todos la misma habilidad, no todos tenemos la misma habilidad, no todos tenemos el mismo conocimiento, no todos tenemos la misma disciplina, ni todos tenemos la iniciativa. Todos somos muy diferentes, hermano Lutero lo dice, todos son diferentes, cada uno tiene una función. Así el Señor nos dio los dones a cada uno, de acuerdo a nuestra capacidad, para usarlos. Para eso nos lo dio el Señor, para usarlos. No para que los guarden, sino para usarlos. Para eso el Señor nos lo dio. ¿Por qué? Porque Él otorga los dones como Él quiere. Él los otorga como Él quiere. Y así también conoce a cada uno de nosotros. Por eso es que Él distribuye los dones como Él quiere. Así es como Él empieza a trabajar. Y solamente 2 siervos fueron fieles y fueron diligentes. ¿Por qué? Porque fueron responsables de ese cargo tan honroso que el Señor les dio. Inmediatamente, ¿qué fue lo que hicieron? Los pusieron a trabajar. Fíjense, inmediatamente los pusieron a trabajar, no perdieron el tiempo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que no perdamos ya más el tiempo, que nos pongamos a trabajar. Y aparte de eso, tuvieron un éxito grande. ¿Por qué? Porque duplicaron lo que habían recibido. Los 2 primeros duplicaron. El de 5 y el de 2 lo duplicaron. Pero uno fue irresponsable. Siempre va a haber algo. Y aquí aparece uno que es irresponsable. Aunque dedicó su tiempo, le dedicó mucho tiempo, le dedicó fuerzas, pero tomó su vida y sus días en sus manos. Esa fue la única diferencia. En vez de servir a Dios, Él lo tomó de otra manera. Pero también nos habla de cómo tratar los bienes y rendirle cuentas. ¿Cómo vamos a tratar los bienes y cómo vamos a rendir cuentas? ¿Por qué? Dice, porque vendrá el día de rendir cuentas. Va a venir el día. A cada uno nos va a llamar a cuentas y cada uno va a rendir lo que uno realizó. Y cuando Cristo retorne, el hombre pensará que ha pasado mucho tiempo. Para el hombre piensa uno que pasó mucho tiempo, pero para él ha sido muy breve, porque así lo dice el Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Así lo dice tan claro. Y en este pasaje Cristo nos está hablando a sus siervos, de aquellos que profesan ser cristianos, de aquellos miembros de una iglesia, pero cuya profesión
es falsa. Venimos, pero como que no estamos. A veces me da la impresión que venimos como a pasar lista. Presente. Es lo único que falta que diga el pastor desde acá de Punta. Teodoro Villanueva, presente. Y ya, me puso la palomita y me doy por servir. No, hermanos, es más que eso. Es una responsabilidad tan grande trabajar para la obra del Señor. Ambos utilizaron los dones. Los utilizaron los dones de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían se lo debían a Él. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Nada es nuestro. Nada. Yo les he platicado varias veces que me ha tocado en Orizaba. Yo vi un funeral y vi que era de dinero, vi los carros y dije, aquí estoy yo. Y me paré en la banqueta a esperar a que terminara el último carro. Y él esperaba el carro de mudanzas. Nunca pasó el carro de mudanzas. Pasó el carro que llevaba las flores. Pero nada nos vamos a llevar. Por eso, ¿por qué? Porque todo es de Él. Y lo que no es de Él se va a quedar aquí en la tierra. Todo lo material se va a quedar aquí. Lo hizo con un sentido de esta manera, de aprecio, de gratitud y de privilegio. Ese es el privilegio que tenemos nosotros, en que el Señor nos haya escogido a nosotros primero, pero también debe de ver de parte de nosotros una gratitud por eso que nos está dando, pero también debemos sentirnos orgullosos porque somos privilegiados al habernos escogido para este trabajo de llevar la palabra de Dios. Y aparte, mostraron todos ellos, los dos, esa responsabilidad en servir. Eso es lo que tenemos que rendir al final. Una responsabilidad y rendir el informe como cuando uno termina un trabajo. Aquí está el trabajo y le dicen, bien hecho, adelante. El Señor dice que nos va a recompensar. Nos va a recompensar y a estos les dio responsabilidades de gobernar sobre muchas cosas. Sobre muchas cosas, pero también van a ser y vamos a ser introducidos en el reino eterno del Salvador. Esa es la recompensa tan hermosa que vamos a recibir a la final de nuestra vida, cuando nos llame a su presencia. Aquellos que habremos trabajado, aquellos que lo hemos hecho bien, y los que no hemos empezado a trabajar, todavía tenemos oportunidad de decir, Señor, hoy quiero empezar a trabajar, quiero empezar lo que tú nos demandas. Cristo estaba enseñando una hermosa doctrina a sus seguidores y nos sigue enseñando a través de este pasaje. Tiene que ser y tenemos que ser fieles y diligentes en todo lo que se nos da. En todo lo que se nos da debemos de ser fieles. No debemos de escatimar absolutamente nada. Sea un don o sea una habilidad, cualquiera de las cosas debemos de ser fieles y diligentes para poder servir al Señor. Y los siervos de Dios debemos de reconocer los dones que Él nos da. No importa que sea un don, ¿okay? Yo les he dicho que a mí me gustaba tocar algún instrumento. No se me dio. A mí me gustaba el acordeón. Nunca pude. Compré acordeón, no pude. Lo regalé. ¿Por qué? No se me dio. Pero hay gentes que tienen una habilidad. Es un don que Dios les ha dado y qué bueno que lo ponen aquí al servicio del Señor. Gloria a Dios. Van a ser muy bendecidos con aquellos que ese don que les dio lo ponen al servicio del Señor. Va a haber recompensa a la final de la carrera. Siempre hay recompensas a todos aquellos que son fieles. Esto se notará. ¿Cómo lo vamos a notar? Por el trabajo y el uso que le demos a ese don. Dependiendo del uso que le estemos dando, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos caminando, que vamos cambiando en ese don que nos ha dado, nos ha hecho mejorar en todo. Para eso son los dones, para ir mejorando paulatinamente. Y Dios aceptará ambas cosas. Aceptará nuestra persona, nos dirá buen siervo, pero también nuestro trabajo. A la final nos dirá y fiel. Esas dos cosas, esas dos palabras, a la final las escucharemos. Así es, pero también va a haber un castigo. Va a haber un castigo, va a haber un despojo y va a haber una separación. Qué terrible ese momento que llegue para los que no hemos hecho el trabajo, para aquellos que no lo hicimos. Va a haber ese despojo y va a haber esa separación. El castigo para el siervo inútil, aquel siervo inútil que tuvo la oportunidad de trabajar, dice, por el trabajo mal desempeñado será despojado. Será despojado y será
separado. Inmediatamente va a tener esa recompensa de separación y despojado. Habla de una persona que profesa ser creyente y está en la iglesia. Hay personas que están aquí en la iglesia y que profesan ser esto y que tienen esta oportunidad de cambiar su vida si es que todavía viven de esta manera. Pero él le dijo al Señor, era demasiado exigente y estricto. Eso se atrevió a decir, que era muy exigente. A veces nos atrevemos a decir en los trabajos a los jefes, le decimos eso. Él es muy exigente, exiges demasiado. Y este varón exigió, le dijo que era demasiado exigente y estricto. El siervo estaba involucrado en un mundo. Este personaje vivía en un mundo completamente diferente. Él vivía en sus negocios para dedicar el tiempo y esfuerzo al trabajo del Señor. No lo quiso hacer. Ese trabajo que le demandaba el Señor, prefirió no hacerlo. Pero aquí viene el argumento principal. A veces escuchamos esos argumentos que los sacamos de la manga así, pero bien facilito. Tenemos mucha astucia para todo esto. Y este dijo, tenía miedo. El miedo fue el que lo hizo enterrar ese don. Ahí se quedó. ¿Y qué fue lo que sucedió al enterrar el don? Pues lo único que sucedió fue que no hizo crecer el reino del Señor. Nosotros, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido aquí durante mucho tiempo, pues muchos lo tenemos guardado, no compartimos la palabra de Dios. Pongámonos a trabajar con alguna persona, con algún vecino, con un familiar. Tenemos muchos familiares, con ellos empecemos. Ayer me dio mucho gusto que pude hacer 2 visitas muy extrañas, porque una fue en Villa Juárez y la otra fue en Santa Catarina, de polo en polo. Todo el día me la pasé viajando, pero siento yo que va a haber fruto en esas 2 visitas. Por eso le digo, gracias a Dios, no importa el cansancio ni la distancia, sino lo que importa es sembrar la semilla. ¿Cuándo sale? Dios lo sabrá, pero hay que empezar a sembrar esa hermosa semilla. Así es, este siervo tuvo miedo y enterró ese don que el Señor le dio. Era malvado y perezoso esta persona. Es la característica de estas personas. Malvado y perezoso. Quería usar su tiempo y la energía para sus propias cosas. Para eso lo quería. No le interesó el don, el privilegio de trabajar en el Señor. Prefirió mejor guardarlo para otra ocasión. Él estaba mintiendo y se estaba justificando con su conducta. Muchos de nosotros es lo que manejamos. Luego tratamos de justificar el por qué no. Luego la sacamos. Es por esto, por aquello, por lo otro. No, para el Señor no hay justificación. Es oportunidad de hacer lo que a Él le agrada. Pero ¿qué es lo que le pasó a este siervo? Dice que le quitó todo lo que tenía. Todo lo que tenía le fue quitando. Y le fue quitado con ello esa responsabilidad que el Señor le había conferido. Pero también le quitó el glorioso privilegio de trabajar en la obra del Señor. Esa es un gran privilegio que el Señor nos ha concedido. Y el Señor a este siervo inútil también le fue quitado ese privilegio de trabajar para el Señor. Y el resultado de todo eso dice que fue echado a las tinieblas, separado para siempre de Cristo. Qué triste es que ya sea la persona separada para siempre de Cristo. Así es. Esto es lo que sucede para aquellos que no han querido todavía poner a trabajar esos dones tan hermosos que Dios nos ha dado. Ahí ya no va a haber gozo. Lo único que va a haber, dice que va a haber lloro y crujir de dientes. Eso es lo único que va a existir ahí. Pero, hermanos, muchos piensan que Dios es severo y exigente. No, el Señor no es severo y exigente. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a seguir el camino duro y estrecho del Señor. Ellos quieren las cosas facilitas. Así es, escondiendo los dones recibidos de Dios. Es lo que hace este siervo inútil, esconder ese gran privilegio. Concluimos, somos administradores del Señor. Somos responsables del buen uso de todo lo que Dios nos ha entregado. Somos responsables. A la final tenemos que responder por eso que el Señor nos entregó. Y ese día final
dice que vamos a rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho. Yo les invito en el nombre del Señor que no seamos como el tercer creyente que prefirió mejor por miedo, argumentó, guardar ese don que Dios le dio, ese privilegio de servirle, ese privilegio de predicar la palabra. Todos esos privilegios los tenemos ahorita, no los echemos al saco roto. Que el Señor nos bendiga.